Dios bendiga a los hermanos en esta tarde, gloria al Señor. Hoy es viernes, así que hoy tenemos el segmento El Gran Pastor. Pero antes vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por ese amor inmenso, Señor amado, que tuviste por nosotros, Padre Celestial, para entregarte en la cruz del Calvario y limpiarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor amado, porque no merecíamos, oh Dios, tu sacrificio, oh Señor. Pero tu amor, Señor amado, un amor grande y eterno por tus hijos, Señor amado. Ese amor grande que tú tuviste, Señor amado, por el hombre y tienes por el hombre, Señor mío, te llevó, Señor, a la cruz del Calvario para salvarnos, oh Dios, para quitar de nosotros, oh Señor, la condena de muerte y para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias por ese sacrificio, Señor amado, en la cruz del Calvario. Gracias. Gracias porque hoy podemos nuevamente acercarnos a nuestro Padre Celestial. Hoy podemos ir delante de su presencia, Señor, y ser aceptos, Señor, gracias a tu misericordia. Gracias, Señor. Mira aquellos que todavía, Señor amado, no han tenido la oportunidad, Dios mío, de poder llegar a ti. Sé tú tocando sus vidas. Sé tú obrando en sus vidas y que ellos puedan llegar, Señor, y tener también una canción de gratitud delante de ti. Señor, que tu palabra sea de bendición a todo el que la escuche. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo yo te pido. Amén, Jesús. Amén, Señor. La palabra del Señor dice en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Cuando leemos la palabra en Romanos capítulo 5, verso 12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el verso que leímos anteriormente decía que el pecado reinó para muerte, pero ese pecado no llegó de la nada. Dice la palabra que ese pecado, gloria al Señor, llegó a nosotros a través de un hombre, gloria al Señor. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, Dios nos habla, gloria al Señor, de cómo creó al hombre a su imagen y semejanza. Mira, Dios creó al hombre en perfección y sin pecado. Pero un día, aleluya, la desobediencia llegó al corazón del hombre, aleluya. Y dice que el hombre ejecutó su desobediencia, una desobediencia al mandato divino. Y entró el pecado en la vida de los seres humanos. Y el pecado no vino solo. El pecado trajo consigo consecuencias. Y en estas consecuencias, una de ellas, aleluya, era la muerte. Entonces el pecado se convirtió, gloria al Señor, como si hubiese sido una plaga que contagió a toda la humanidad, trayendo muerte, aleluya, como dice la palabra, a todos los hombres. Y como consecuencia del pecado no solo vino muerte, sino que también vino la separación del hombre con Dios, gloria al Señor. Porque mira, Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. Así que el pecado terminó separando al hombre de Dios. Pablo le decía a los romanos en el capítulo 3, verso 26,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos sacó de ese sitial, el pecado nos sacó de ese lugar donde Dios nos había puesto frente a Él, al lado de Él, en la presencia de Él, gloria al Señor. El pecado, gloria a Jesús, nos despojó de ese lugar, gloria al Señor. Pero como dice la palabra, aleluya, como dice la palabra que leímos al principio, el pecado reinó para muerte en medio de la humanidad, aleluya. El hombre, los pueblos, las naciones, aleluya, se habían quedado sin esperanza de vida. Mira, nos habíamos quedado sin una esperanza, nos habíamos quedado sin la esperanza de acercarnos nuevamente a nuestro Creador. Pero dice la palabra, aleluya, en Mateo capítulo 1, de repente, aleluya, apareció un ángel que viene y le dice a una simple mortal llamada María, una joven virgen que no había conocido varón, aleluya. Viene este ángel y le dice que concebiría, que llevaría en su vientre al Hijo de Dios. Y como Dios hace las cosas perfectas, dice que luego vino el ángel, aleluya, a donde José, gloria al Señor, y le dice, mira, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor. Vendría un niño, nacería un niño, gloria al Señor, con la misión de redimir al hombre de su pecado. Vendría un niño con la misión de restaurar la relación entre Dios y el hombre. Pero para salvar al hombre de su pecado, había que pagar su deuda. Mira, y esa deuda no podía ser pagada de cualquier forma. Esa deuda tenía que ser pagada con sangre y con muerte. Hebreos 9:22 nos enseña que en la ley decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que para que Jesús quitara la sentencia de muerte que tenía el hombre a causa de su pecado, tenía que morir y derramar su sangre. Mira, Jesús fue ese cordero que en un momento Juan el Bautista, cuando Jesús llegó a él para bautizarle, a gran voz dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús conocía su misión sobre esta tierra. Él sabía, gloria al Señor, lo que iba a hacer en esta tierra para limpiarnos, para redimirnos de nuestro pecado. En Juan capítulo 10, verso 10 dice, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para quitar de sobre ustedes su sentencia de muerte. Yo he venido a darles vida, pero no solamente he venido a darles una vida, gloria al Señor, que se termina mañana. No, yo he ido más allá, yo voy más allá, gloria al Señor. El Señor nos dice, yo he venido para darles vida en abundancia, para darles vida eterna. En Juan 11:25 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús traía para el hombre una esperanza de vida sobre la muerte. Y luego en Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
si no es por mí. Mira, solamente a través de Jesucristo podemos tener una vida eterna. Solamente a través de Jesucristo podemos volver a acercarnos al Padre. Un día como hoy estamos recordando, gloria al Señor, aleluya, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Un sacrificio donde Él murió para que nosotros viviéramos. Un sacrificio donde Él derramó su sangre para quitar de nosotros el pecado que nos alejaba de Dios. Mira, un sacrificio que ocurrió hace 2000 años, gloria al Señor, pero que todavía hoy lo estamos recordando. Un sacrificio, aleluya, que se hizo una sola vez, como dice el escritor de los Hebreos, y con un solo sacrificio, aleluya, hubo perdón de pecado. Por eso Pablo le dijo a los romanos que el pecado había reinado para muerte, pero que la gracia, aleluya, que vino a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, reinó en medio nuestro en justicia para vida eterna. Pablo le decía a los romanos en el capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado era la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos tomar la decisión, gloria al Señor, de seguir caminando muertos en el pecado. O podemos tomar la decisión, aleluya, de tomar de Jesús, aleluya, una vida eterna. Pablo también le decía a los romanos, aleluya, y hoy, aleluya, esta misma palabra Pablo nos la dice a nosotros. En Romanos 3:24, que Dios por su gran amor, aleluya, y vuelvo y repito, Dios por su gran amor, gratuitamente, nada que pagar, gratuitamente nos declaró inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Nuestra deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Cristo nos redimió. Cristo quitó de nosotros nuestra condena de muerte y la cambió por vida eterna. Su sangre nos lava de tal forma que nos deja blancos como la nieve. Mira, nos regresa esa imagen y semejanza de Dios, dándonos una nueva oportunidad para volver a acercarnos a nuestra Creadora. Aleluya. En su gran amor, Dios en su gran amor, gratuitamente nos declaró inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Así que, amigo, ya no hay por qué andar sentenciados a muerte. Ya no hay por qué vivir lejos de nuestro Creador. Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, nos otorgó vida eterna y nos limpia del pecado que nos alejó de Dios. Solo tienes que acudir a su llamado. Solo tienes que permitir que Él derrame su gracia, su perdón, su misericordia sobre tu vida. Él te está esperando. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Aleluya.